Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta tarde. Nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo. ¿Los oigo? Esto lo hacemos todos los domingos y lo hacemos en cada ocasión que nos reunimos como iglesia. Tenemos el privilegio de celebrar a un Cristo que vive y reina desde ya en nuestros corazones. ¿Los oigo? Quiero suplicarle que tome su Biblia y la abra en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, y estaremos haciendo lectura de los versículos 4 hasta el 25. Hechos capítulo 8, versos del 4 al 25. ¿Cuál es su plan para dar a conocer a Cristo? ¿Cuál es su plan para dar a conocer a Cristo? ¿Tiene un plan? El título de lo que voy a compartir con ustedes es el plan de Dios para dar a conocer a Cristo. El plan de Dios para dar a conocer a Cristo. En estos tiempos, hoy por hoy, muchas iglesias dedican tiempo a capacitar a nuevos creyentes y creyentes ya establecidos en la fe de Cristo para que estos compartan su fe en Jesucristo. Y esto es algo bueno. Creo que es sobresaliente y es digno de celebrar que tanto nuevos creyentes como los ya establecidos deseen prepararse para dar a conocer su fe en Jesucristo. Creo que algo que usted y yo debemos de dar a conocer, creo que algo que todos nosotros debemos de considerar es la manera inusual que Dios tiene para llevar a cabo tal tarea. El primer aspecto que debemos de considerar acerca de la forma poco común de Dios para difundir el Evangelio son las circunstancias. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Las circunstancias. Debemos de considerar las circunstancias difíciles, las circunstancias duras a las cuales Dios somete al creyente, a su iglesia, para que estos compartan y den a conocer a Cristo. En el caso de la lectura de hoy, estaremos hablando de la persecución. ¿De qué vamos a hablar? De la persecución. El segundo aspecto que usted y yo debemos de considerar acerca de la forma poco común de Dios para difundir el Evangelio es el hecho de que es un mensaje para todo tipo de personas. ¿Para quién es el mensaje? Para todo tipo de personas. Eso es lo segundo que usted y yo debemos de considerar. En tercer lugar, usted y yo debemos de considerar el hecho de que el Evangelio, diga conmigo el Evangelio. El Evangelio es el camino hacia un cambio de vida. El Evangelio es el camino hacia un cambio de vida. Leemos entonces en la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, hago lectura en el verso 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Si es posible, subraya en su Biblia la frase la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. La esparción de los creyentes, mis amados hermanos y hermanas, es el resultado de una violenta persecución por parte de las autoridades religiosas de los judíos a los nuevos creyentes en Jesucristo. Dios se vale
de circunstancias duras. Dios se vale de circunstancias duras. Dios se vale de circunstancias duras, adversas, difíciles para esparcir a los creyentes. Digamos que Dios sacude a los creyentes, sacándolos así de la comodidad, no para esparcirlos a ellos, sino más bien para esparcir el mensaje de las buenas nuevas. Para esparcir el mensaje de las buenas nuevas hay que estar enfocados en el Evangelio de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para esparcir el mensaje de las buenas nuevas? Estar enfocados en el Cristo del Evangelio. El permanecer enfocados en el Cristo del Evangelio en medio de la persecución, en medio del momento de adversidad, en medio de ese momento de dificultad, es poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros para ser mis testigos. Así es como ellos, como cada uno de estos creyentes, los creyentes esparcidos comparten el Evangelio con todo tipo de personas. ¿Con quiénes comparten el Evangelio? Con todo tipo de personas. El Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, es un mensaje para todo tipo de personas. El Evangelio es un mensaje para todo tipo de personas. Pongamos atención a los versículos del 5 al 17. Leo de la palabra de Dios. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Qué hermoso, contar a las personas sobre tu Salvador. Verso 6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Continúe leyendo conmigo en la palabra de Dios en el verso 8. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Ese es el resultado que trae el Evangelio a la vida de aquellos que lo escuchan, lo reciben y lo creen. Mucha alegría. Verso 9. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, el chamán del pueblo, el brujo, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres, como resultado de poner la fe en Cristo como el Salvador. Se bautizaban. No se bautizaban para salvación, sino que se bautizaban como resultado de la salvación a través de la fe en la obra de Jesús. Verso 13. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Y si le es posible, le suplico que subraye en su Biblia: Simón creyó. Continúo leyendo. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén
oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Felipe en Samaria comparte el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. El evangelio en Samaria, mis amados hermanos, llegó a gente poseída por espíritus inmundos, enfermos, hechiceros y brujos. El mensaje del evangelio es un mensaje para todo tipo de personas. El evangelio, vemos aquí, que trae cambios a la vida de las personas que lo oyen, que lo reciben y que lo creen. ¿Qué trae el evangelio? Cambios. El mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, es sobre el reino de Dios y del nombre de Jesucristo. No podemos, ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, no debemos de cambiar el mensaje. En ningún momento la exposición del mensaje se debe de centrar en nosotros. En todo tiempo, en todo momento, la exposición del mensaje debe de tratarse de la palabra de Dios, del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo. La razón por la que debemos de centrar el mensaje en el reino de Dios y en el nombre de Jesucristo es por el cambio de vida que éste implica para aquellos que lo creen y lo reciben. El evangelio es el camino hacia un cambio de vida. El evangelio es el camino hacia un cambio de vida. Leamos de los versículos 18 hasta el 24. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Ser cristiano no significa ser perfecto. Lamentablemente, hoy en día son muchas las personas que asocian la perfección con ser cristiano. Ser cristiano no significa que tú y yo vamos a caminar por el camino fácil. No significa que vamos a caminar por el camino ancho. Al contrario, ser cristiano implica probablemente que caminaremos por un camino estrecho y difícil.
Ser cristiano significa caminar en el camino a una vida mejor. El camino del cambio. Esa es la vida mejor, causado por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Los oigo. En el camino cometeremos errores. Ese es el caso de Simón. Él se equivocó y pecó contra Dios. Pero al ser confrontado por Pedro con su pecado, siendo Simón redarguido por el Espíritu Santo, Simón pide oración por él. Esto, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo y únicamente la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre que cree en Jesucristo como el Salvador. Es interesante apreciar la reacción de este hombre. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos ha llamado la atención por un área en nuestra vida que es cuestionable, hemos reaccionado de una manera apática y hemos sido reacios a aceptar tal corrección? No podemos nosotros llegar a la conclusión, en vista de eso, de que esa persona no sea salva. Lo que nos debe indicar es que esta persona está creciendo, está madurando y está en ese camino hacia una vida mejor. Recordemos que es el Espíritu Santo de Dios quien obra en la vida del creyente. No pretendamos nosotros hacer la obra que solamente le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien lleva a los hombres al arrepentimiento, a la conversión, a creer en Cristo como el Salvador. Vamos a las lecciones de esta porción de la palabra de Dios y a la aplicación de ella. Primera lección: Dios se vale de situaciones duras y dolorosas para esparcir el Evangelio. Esto es algo que usted y yo debemos de considerar con seriedad. Dios permitirá en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, situaciones difíciles. ¿Qué permitirá Dios? Situaciones difíciles. Situaciones en las cuales es importante de que tú y yo pidamos a Dios por su ayuda. Pidámosle que nos ayude a mantener nuestros ojos abiertos para ver ese momento dichoso en el cual estamos llamados a compartir, a contarle a las personas sobre las buenas nuevas de Jesucristo. Segunda lección: compartimos el Evangelio con todo tipo de personas. Ninguno de nosotros podemos excluir a aquellas personas que se crucen en nuestro camino por el hecho de que piensen diferente a nosotros, se vistan diferente a nosotros y reaccionen diferente a nosotros. Permítame decirle, mi querido hermano y hermana, que Dios tiene el poder para hacer un gran predicador del Evangelio de quien usted y yo menos esperamos. ¿Los oigo? Esta es la razón por la cual usted y yo debemos de compartir el Evangelio con todo tipo de personas. Tercera lección: el Evangelio es el camino al cambio. El Evangelio es el camino al cambio. Poco a poco, un día a la vez, Cristo en nosotros va haciendo los cambios. ¿Los oigo? Pídale al Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, le permita ver esas áreas en las cuales necesita arrepentirse de pecado para volverse a Dios y que así Él continúe obrando en usted. Para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda obrar en el ser humano tiene que volverse a Él. ¿Qué tiene que hacer? Volverse a Él. Esto es algo
que solamente podemos hacer a través de la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. ¿Ha confiado usted en Cristo? ¿Tiene usted la seguridad de la vida eterna? Si no la tiene, si no ha confiado, es necesario, es urgente que se detenga a meditar sobre el significado del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted pueda volverse a Él a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Una vez vuelto a Él, una vez con la confianza puesta en Él y solamente en Él, en Cristo como el Salvador, podremos entonces verse cumplir en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, lo que leemos en el versículo 25. Léalo conmigo. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, diga conmigo, por el camino. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Una vez que estamos en Cristo, es necesario que usted y yo nos detengamos en tantas casas como nos sea posible para predicar las buenas nuevas de Cristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline sus ojos y se una a mí en oración. Ojos cerrados, oramos.